Damos gracias a Dios. Queremos dar la bienvenida también a los que nos acompañan por medio de la transmisión. Te damos la bienvenida y queremos bendecir tu vida y animarte a que puedas ser parte presencial de lo que Dios está preparando en este tiempo para vos y para nosotros. Así que si andás a los alrededores, acércate, animate, vence con eso. Amén. Ahora sí, ¿está preparado para la palabra? ¿Quiere recibir? Bueno. ¿Estás seguro? Lo dice porque todo el mundo dice. Está diciendo así sea. Amén. Así sea qué. Pregunta de examen. Así sea qué. La palabra. Recibir la palabra. Está en duda. Dijeron así sea, pero no saben a qué exactamente. Bien, la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios tiene poder? Amén. ¿Por qué tiene poder? ¿Por qué tiene poder? Eficaz. Porque es la palabra de Dios. ¿Y Dios tiene poder? Hágase pregunta de eso y usted va como aprende a hablar con Dios. Preguntas cortitas. Utilizando qué, para qué, quién, dónde, cuándo. Bueno, son siete frases. Usted pregunta a la palabra de Dios, Dios le contesta. Y usted crece en fe. Bien. Todo. Es decir, todo. Todo. No lo que me conviene, lo que me gusta o lo que entiendo. Todo lo que Dios hace es con propósito. Y ahí es donde empieza el dilema para muchos llamados cristianos. Si yo les pregunto, seguramente todos levantamos la mano, ¿quién tiene una necesidad? ¿Quién necesita algo especial de Dios, puntual? Todo el mundo levanta la mano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos necesidad. A menos que quiera ignorar que usted es un ser humano. Pero ¿para qué queremos que Dios intervenga en determinado aspecto de nuestra vida personal, familiar o laboral o lo que sea? ¿Para qué? Es una pregunta que requiere obviamente la respuesta. Pero me hago esa pregunta. ¿Para qué quiero que Dios me sane y termine con este tormento físico o emocional? ¿Para qué quiero un trabajo nuevo? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero aquello? ¿Para qué quiero lo otro? Simplemente porque hay que suplir necesidad y Dios es bueno. Yo le pido, le digo que pidiéramos, Él me lo va a dar. Usted sabe que no es así. No sé en qué palabra de Dios, en qué Biblia usted habrá leído, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Le voy a pinchar en un globo hoy. Job, capítulo 23, versos 13 y 14, describe bastante algo que vamos a ver más tarde, en un hecho que Jesús puntualmente intervino. Todas las cosas, todas, han sido hechas por Dios, las que permanecen. Y Él no hace nada sin, Él lo determina. Lo que Él ha determinado, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y lo hizo. ¿Va siguiendo esto? Cáptelo porque eso se va a aplicar directamente a su vida. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Job está hablando. Y muchas cosas como estas hay en él. Otro pasaje dice: Jehová, Dios cumplirá su propósito en mí. Por tanto, todo lo que yo le pida, que esté relacionado a mi relación con Él, que esté relacionado a lo que Él puso en mí para que yo camine detrás de Él y le siga y le sirva, pues eso se llama propósito. Yo puedo pedir muchas cosas. Puedo querer o desear muchas cosas, pero son las que tienen que ver con el propósito de Dios para mi vida o simplemente para satisfacer mi necesidad personal, que no está mal. El problema es que muchos reciben, muchos a lo largo del tiempo reciben,
nunca se pusieron dentro del propósito de Dios para el cual Dios da todas las cosas. Dios se los concede y luego usted no los ve más. Desaparecen. Y cuando usted lo llega a ver de nuevo, muy rara vez va a encontrar a alguien que está manteniéndose firme, caminando en fe. Usted lo va a ver desparramado, usted lo va a ver con su vida hecha pedazos. Y recibieron tremendos milagros. Tremendos milagros. Cosa que solo Dios podía hacer. Y una vez que lo recibieron, como que Dios estaba obligado a darles eso. Nunca entendieron qué significa propósito. Nunca entendieron. Nunca. La palabra de Dios dice ahí en Juan, si nosotros pedimos, escuche bien, si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice, y si nos oye, tenemos las cosas que le hayamos pedido. ¿Cuáles? Las que están dentro de que es su propósito para ti, para mí, para el cual Él nos hizo nacer, nos trajo a la vida, nos colocó en esta tierra, en esta época, en este tiempo, y nos colocó luego en el conocimiento de Él, bajo su palabra, porque tiene un propósito contigo y conmigo. En algunos ya es visible ahora y en otros va a ser visible en poco tiempo para adelante, pero Dios no hace nada, ni concede nada que no esté relacionado con su propósito. Y ahora acá viene la confusión, que suele darse lamentablemente demasiado seguido, que el diablo sabe dar cosas también. Cuando la persona está funcionando, hace peticiones fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan, del propósito que Dios tiene para su vida, el diablo sabe conceder cosas, tiene cierto poder, limitado, pero tiene cierto poder. Y él tiene poder de concederle a esa persona cosas. Pero esto me lo dio Dios, dice la persona. ¿Sí? Y mira el resultado de tu vida cómo está. ¿Te lo dio Dios? Es que la persona nunca pidió para el propósito, para alcanzar. Pidió para el momento, para la satisfacción personal. Y nada más, no le importó, salgamos de esta y después vamos a caer de vuelta. Y sí, vamos a caeremos de vuelta en el mismo pozo. O en otro pozo, pero lo mismo. Nunca pidió con propósito. Por eso dice, si alguna pide alguna cosa conforme a su voluntad. Para estar conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que tener una relación con Dios. Imposible que yo quiera hacer la voluntad de Dios si yo no tengo una relación con Él como Dios y como Padre Celestial. Imposible. Voy a fluctuar por alrededor de lo que llamo la voluntad de Dios, voy a girar en el área natural, emocional, y por ahí capaz que me salgo sorteado, me cae alguna cosa buena encima, y ahí va. Y así, lamentablemente, la palabra de Dios tiene que decir, ya no seáis como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, de enseñanza que anda volátil por ahí. Niños, no hay madurez. Un niño pide y no sabe, a veces ni sabe para qué pide, pero pide, porque le gusta, porque quiere, dámelo, y allá van los padres. Pero el adulto no, el adulto piensa, ¿para qué quiero esto? O debería pensar, ¿para qué quiero esto? Sí, tengo una necesidad que necesita ser suplida, sí, pero ¿y luego? Y una vez que salimos de la necesidad, una vez que Dios por su misericordia nos saca de la crisis o nos saca del problema, que muchas veces, muchas nos metemos nosotros, Dios nos saca, ¿y luego qué? De ese luego qué te quiero hablar ahora, con la ayuda del Señor. ¿Después de qué? Después del milagro, después de la sanidad, después de la liberación, después de que se arregla el matrimonio, ¿y después qué? Jesús es muy específico con esto. En Marcos capítulo 6, vamos a leer del 34 hasta el 44, vamos a ir desarrollándolo hasta que Dios nos dé tiempo. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Ahí está el propósito. Él vio una gran multitud. Los discípulos vieron un montón de gente con diferentes situaciones. Y tuvo que el propósito desató en Jesús compasión. Porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Automáticamente el propósito produce cosas inmediatas.
Cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Bien típico uruguayo, típico uruguayo. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Esa es la visión natural de alguien que se quiere sacar de encima el problema. Seguimos. Respondiendo le dijo: imagínense, pónganse en la posición de los discípulos. Adelante todo el mundo, había 5.000, solo había 5.000 hombres más, sin contar la mujer y los niños. Así que, ¿cuántas personas habría? Y ellos sacaron la cuenta enseguida. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer, no alcanzaba ni... Todo un cálculo matemático natural, humano, sin propósito. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Anda, vayan y véanlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Piensen esto en los dos números, 5 y 2. Y él le mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Por qué hace detalle, no? Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Si hubiera sido uruguayo, estaban todos amontonados arriba del otro para quién iba a ser el primero. Jesús es muy organizado y nos enseña algo ahí que después vamos a pasar por arriba. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo, grabate esta palabra, bendijo, y los partió, y partió los panes y los dio a sus discípulos para que les pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se Saciaron. a reventar. Sí, en Uruguay. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5.000 hombres. sin contar las mujeres y los niños. Háganse un poquito un panorama, una idea. La multiplicación. Nosotros normalmente nos quedamos con la primera lectura, con el relato de la primera lectura, y qué lindo, había casi 10.000 personas. El Señor con 5 panes y 2 peces. Casi la película. De repente de las manos de él empezó a repartir y nunca el pan se acababa y los peces se multiplicaban. Bueno, nos quedamos con esa imagen, ¿no? Que ya de por sí es tremenda, ya de por sí. Pero resulta que, como el Señor no hace nada sin propósito, cada sanidad, cada relato de liberación, cada cosa que usted lee en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está haciendo o está sucediendo un acto profético. O se está cumpliendo algo profético que fue anunciado antes que iba a pasar en y a través de la vida de Jesús. Usted empiece a mirar la palabra de Dios cuando la lee con visión profética. No mire solo el momento, incluso para su propia necesidad, para su propia crisis que esté viviendo hoy, como usted esté pasando hoy. Aún para la imposibilidad. Hay algo que Dios no solamente quiere hacer para este momento, sino está conectado con tu futuro, con el de tu hijo, con el de tu hija, con el de tu marido, de tu esposo. Dios no hace nada, sin que su propósito de lo que Él ha determinado se vaya a cumplir. No puso fecha, pero lo hace. Lo que esté de acuerdo a su voluntad. Yo puedo estar pidiendo algo, y lo hice muchos años, pedía cosas conforme a la voluntad de Dios, pero yo nunca las recibía, porque no las veía para darle propósito. Y mi mujer es testigo. ¿Y qué propósito tiene que yo esté así? ¿Qué propósito tiene que yo esté así? Y me prendía la pared de araña que daba. Algo leíste, Lucas, ¿no? Parece que te ibas a acordar. Después entendí. Cuando yo entendí propósito, entendí todo. Mi parte natural almática dice que todavía se sigue revelando. Pero la espiritual dice, no, es por acá. Por eso muchas veces pedimos, dice en Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Pero cómo? ¿Pido según la voluntad de Dios y pido mal? Sí, porque yo lo voy a utilizar para mi beneficio, mi familia, y ya el propósito de Dios quedó afuera. Por eso dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Aún pidiendo la voluntad de Dios, yo puedo estar fuera del propósito.
Acuérdate, Dios hace todas las cosas con Propósito. no a propósito, sino con propósito. No culpe a Dios por lo que Él no hace, yo lo culpaba. Entonces, en este pasaje acá hay una revelación bastante importante. Nos trae a luz 5 panes, 2 peces. 5 más 2, 7. número de la plenitud, del completo, del total. Y empieza a ver por qué es casualidad que más de 5.000 personas habrán preguntado, ¿cuánto rato estuvieron preguntando a quién tenía, no había micrófono, quién tenía un pan, a quién tenía algo para comer? Y entre tanta cantidad, 5 pancitos, 2 pescaditos. ¿Por qué? Uno tiene que preguntarse, si usted quiere aprender de la palabra, tiene que conversar con Dios en la palabra. Los números, como los nombres, en la palabra de Dios tienen mensaje. En la cultura hebrea, el día de hoy, los números incluso son parte del abecedario hebreo. Tienen una simbología, tienen una numerología, tienen una enseñanza, en este caso profética. Y los números son llave para abrir el conocimiento de las cosas espirituales, para que no quede en el simple entendimiento natural. Recordad esto. El 5 representa la gracia de Dios, el favor y la misericordia de Dios en el nuevo pacto hecho a través de Cristo Jesús. Pero 5 también son los primeros 5 libros de la palabra de Dios, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Son 5 los fundamentos del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y así podríamos seguir. El número 2 es el testimonio de que Jesús Él se revela como el Mesías, como el Salvador del mundo. Es el testimonio. Y en la palabra de Dios encontramos que 2 personas, que puede leer varios relatos, 2 personas establecen una verdad, 2 personas conforman juicio, 2 personas afirman destino. Y el número 2 también marca cosas que están de a 2 en la palabra. Como los profetas, varios, Moisés y Elías, por ejemplo, siempre relacionados, la palabra y los profetas, el cielo, la tierra, el espíritu y la verdad. Entonces usted va a sacar riqueza, saca una enseñanza y una riqueza para su vida y una comprensión. Usted se ubica entonces completamente adentro de un relato. Y usted vive el relato. Y ese relato comienza a entrar a su corazón. Y ahí empieza a iluminarse su entendimiento. ¿Por qué Jesús, repito, permitió que su palabra se escribiese todos los detalles? Aún como recién leímos, la hierba verde, el pastito. ¿Por qué? Si usted lee todo el relato así, de pasada, y usted se va a quedar con el milagro. Y no va a ver más nada. Pero Jesús quería que se aprendiera que de todo lo que Él hace hay un propósito. Y de todo lo que a partir de hoy haga contigo, lo puedas ver que hay un propósito y vos estés metido adentro del propósito. No sucedió porque sucedió. Hay algunos que pasan a dar testimonio y a veces los bajaría. Uno sabe lo que dicen. Y no porque esté mal, sino porque justamente hoy los ve y mañana se evaporará. El milagro se lo llevó, la sanidad se lo llevó, la bendición, la prosperidad, la restauración se lo llevó. No, usted no lo ve más. Se cumple lo que dice la palabra de Dios. 5 más 2, que da como 7, sabemos, no es una casualidad. Es diseño de Dios. Grábate esto, es diseño de Dios. Porque el 7, de por sí, estamos hablando del día que el Señor descansó después de crear cielos y la tierra, el hombre. Entonces, cuando la palabra y el testimonio de quién es Jesús, su palabra y el testimonio se juntan, conforman la plenitud. Y la plenitud se manifiesta. La palabra de Dios en tu vida, el testimonio de que Jesús es tu Salvador real en tu vida, se tiene que manifestar, sí o sí. Acá se juntó 5 panes, 2 peces, 7
es la representación de la manifestación. Ahí apareció el milagro. El milagro aparece después de que dijeron hay 5 y hay 2. 7. Ahí apareció el milagro. El milagro fue hecho antes. Jesús lo que hizo después, al levantar sus ojos al cielo, fue mover el mundo espiritual para que se ejecutara el milagro. Ahora Jesús, repito, no solo multiplicó comida, multiplicó propósito. Como dije, Él lo que hace, lo hace directamente porque quiere algo contigo, algo conmigo. No simplemente darte, bendecirte, prosperarte, sanarte, todo, que está muy bien y es real. Pero como te pregunté al principio, ¿y luego qué? Porque mucha gente pasa los años estancado, recibieron tremenda bendición, tremenda cosa, o desaparecen o están estancados. Porque nunca pidieron las cosas para ejecutarlo. Ahora tengo una vida sana, tengo un matrimonio estable, tengo la salud está bien. Ahora la dedico al Señor. Ahora mi vida va simplemente para lo que estoy en la tierra. Sí, tengo que trabajar, hacer todas las cosas, tal, lo que sea. Pero mi vida está consagrada a Él. Cuando vos estás metido de propósito en la sanidad, la liberación, la prosperidad, seguro que tu vida alcanza el destino. Los otros, ¿por qué se quedan por el camino? Porque nunca vieron propósito. Vieron una necesidad que tenía que ser suplida y eso es todo. Por eso mucha gente se frustra o se decepciona de la iglesia, de las 4 paredes. ¿Por qué sí? Porque nunca vino buscando algo y es perfecto y está bien. Una vez que lo encuentra, nunca entendió que Dios te da algo con propósito. Dios te da la sanidad, te da la prosperidad, te arregla el matrimonio, te sana y todo. Lo que sea que sea necesario. ¿Pero para qué? ¿Para que siga de vuelta en la misma historia y caiga de vuelta al mismo pozo? O peor todavía. ¿Para qué crees que Dios te cambie la vida? ¿Para qué? Señor, ayúdame. Y a veces ni siquiera pedimos ayuda, ni siquiera nos dejamos ayudar. ¿Por qué? Porque cuando vos pedís algo con propósito, eso tiene un destino. Es como decir, bueno, agarré una plata extra, la voy a destinar a esto que no me podía comprar nunca. ¿Entiendes ahora? Propósito es eso. Yo esto jamás lo hubiera logrado. Esto lo voy a dedicar, lo voy a destinar a esto. Mi vida es esto. Y seguro que su cristianismo va a cambiar radicalmente. No va a ser ni pesado, ni aburrido, ni haya que empujar. No, su vida con el Señor le va a dar la vida porque usted tiene propósito. Usted quiero llegar allá porque el Señor me dijo esto. Pero repito, vuelvo a lo mismo. Para que Dios te diga algo, me diga algo, tengo que conversar con Él. Tengo que invertir tiempo con Él. Nosotros queremos que desde acá, desde este lugar, 1 o 2 veces por semana, Dios nos diga todo lo que... No, porque Dios es un Padre presente las 24 horas. Dios no viene de visita un martes, un sábado, un viernes, el día que sea. Dios no es visita. Ustedes buscan en la Biblia que diga que Dios visitó a alguien. Usted encuentra en la Biblia, los que leen la Biblia, por lo menos la palabra de Dios, usted encuentra en algún lugar que diga Dios visitó a fulano mengano. Dios vive. ¿Cómo? No es visita. Por eso a veces digo, esas canciones, ven Señor, ven, mani. Hola, estoy aquí, ya vine. ¿Para qué me estás llamando? Estoy ahí. Él no es visita. Nosotros consideramos que una manifestación, entró aquí, el Señor me visitó. No, algún cable empezó a chiflar, justo hizo contacto con Él. Casual, ¿no? Porque puede ver que desaparece la conexión. Y hace un poco. Verso 34. Gracias. Ahí lo que está diciendo que esta multitud que seguía al Señor, no lo seguía porque tenían hambre, porque de hecho no había ninguno, solo esos dos, que habían llevado unos pancitos y un par de pescados que quizás ya tendría un poquitito de olor porque el calor que hace en esa zona. El hambre de esa gente no era física, era espiritual. Igual que hoy. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. Tú lo conoces, ¿verdad? Por lo menos de vida. No sé dónde lo leí.
no lo habré leído, pero sí en algún lado, creo que en El País o en El Observador, creo que por ahí que lo encontré. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de de la Dios. boca De Dios. toda palabra Todo. que sale de la boca de versos 39 y 40. Es un punto a resaltar rapidito. Como le dije hace un rato, Dios es un Dios de orden. Hola, Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Cómo andamos de orden por casa? Bien. Sonríe que Jesús te está mirando. Ay, dije, tú, si llegan a ir a casa ahora. Hay gente que no me invita a la casa y los que me caigo por sorpresa me reciben en la puerta y me dejan entrar. Imagínate. Y le mandó que se hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Otra vez la vida. Imagínense el relator. Saca un poquito del milagro. El milagro que no llegó, no había acontecido todavía. Estaba en la preparación, estaban en la atmósfera, habían cantado 42 himnos, habían levantado las manos, habían pasado algunos ahí al altar. Imagínense un poquito el relato. Jesús, cuando vio el malón que se venía, le dijo a los discípulos, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Otros dos números en el relato, que no voy a ocupar tiempo en eso ahora. Imagínense, 5.000 personas en grupos de 100 y de 50. 5.000 más, porque eran, repito, solo los hombres, pero estaban las mujeres y los niños. Habría alrededor cerca capaz de 8.000, 9.000 personas. Imaginen cuánto tiempo les lleva a los que organizan sentar a las personas de 100, grupitos de 100 y grupitos de 50. ¿Por qué el Señor habrá insistido en esto? ¿Y por qué habrá puesto el detalle en la hierba verde? Yo hubiera dicho, siéntese arriba de las piedras. O hay que tírense por ahí. No, el Señor hace las cosas con orden. Y orden es propósito. Él no desecha nada y no desperdicia. Como lo vamos a ver ahora. Y dejó el detalle del lugar para que nos hiciésemos la imagen nosotros mental. Y cuando Dios otorga algo, tú estés en el sitio correcto, en la forma correcta y pronto para recibir. Porque la gente no le había pedido a Jesús, tenemos hambre, queremos comer. Era tarde, sí. Si yo lo tengo acá hasta las 11 de la noche, te va a empezar en la silla, así va a empezar a bailar. Porque usted, la tripa le empieza, quiere romper el ayuno. Aunque comente entrar. Imagínense. Todo tiene un propósito. Aún los pequeños detalles tienen un propósito. Ahora, Dios es un Dios que organiza, es un Dios de orden, y de la organización y del orden es porque hay un propósito. Si no, le daría igual cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, todo está bien, cualquier cosa, sí, vamos arriba, sí, como sea, ponga la pata para arriba. No. Repito, solo los discípulos le dijeron a Jesús, mirá, maestro, es tarde ya, un paisino que queremos rajarlo, pero tienen hambre, a que vayan a comer ahí, que vayan a comprar, ya es tarde de la noche, y Devoto está cerrado, y el mastillazo está cerrado, y a dónde va, voy a algún almacén, ahí yo qué sé. Vamos a la hermana Maricela, a ver si encontramos que está abierto. Pónganse a pensar cuántos supermercados necesitarían para comprar para 8.000 personas. Pónganse en nuestra cabeza. Ahora, verso 41 está el milagro más profundo acá. Entonces tomó los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Aquí se ve el propósito, ahí se ve lo revelador. Jesús como el que se conecta con el Padre, el que trae la salvación, el
que puede suplir cualquier necesidad. Cuando Jesús levanta los ojos al cielo, estaba contradiciendo algo que por costumbre en aquella época, en aquella cultura, se hacía cuando se pedía algo a Dios, era con los ojos hacia abajo. Jesús rompe, como siempre, rompiendo los moldes. Él levantó los ojos al cielo. Él estaba en la confianza de que estaba hablando con su Padre. Sin ningún tipo, él no gritó, simplemente levantó los ojos al cielo. Los bendijo. Y ahí la conexión es bendijo. Ahí trajo lo del cielo, lo conectó con la necesidad. Cuando bendijo, ahí el milagro de la multiplicación comenzó a ocurrir en sus manos. Ahora, ¿usted cuántos oran por la comida aquí? Gracias, Padre, porque tienen comida. ¿Cuántos bendicen la comida? ¿Cuántos bendicen la comida? No está bien. ¿Jesús bendijo los panes y los peces? ¿Jesús bendijo la comida? ¿Sí o no? ¿Bendijo la comida? ¿Sí o no? Bendijo. ¿Sí o no? Porque bendijo al Padre, él no bendijo la comida. Él bendijo al Padre que iba a multiplicar la comida. Nosotros oramos porque el Señor bendice la comida, los alimentos. Y no está mal. Pero si nunca le damos gracias al Señor primero porque Él trajo los alimentos a la mesa, entonces ¿qué puede pasar? Un regalito que le doy. O esta noche cuando vayan a orar, uy, perdón, gracias Señor por la comida. Ay, sí, primero se agradece, después se... La multiplicación, si usted la lee en el relato, usted se da cuenta en sí mismo. Es el resultado de algo, no era el objetivo central. Para Jesús multiplicar era que su nombre sea manifestado, la gloria fuera para el Padre. Pues la gente, imagínense, cuando empezó la repartida, pónganse en la escena, empezó a salir pan, y pescado, y hacer alcanzar a toda esa gente sentada. Piense un poco, imagine un poquito qué pensaría esa gente. Si solo allí en voz alta todo el mundo se enteró que había solamente 5 pancitos y 2 pescaditos, y acabamos de pasar hambre, dijeron. Y de repente entonces llegó la comida, y llegó la comida, y llegó la comida. Y comieron hasta que Se saciaron. y se saciaron, ya no les entraba más. Y sobraron 12 canastas, Llenas. no eran canastitas, Llenas. canastones así grandes, llenos. 2. Era el propósito. Hacer ese tremendo milagro, un milagro no pedido, suplir una necesidad, era el propósito. Jesús, cuando está multiplicando, lo que está haciendo es representar en la multiplicación al reino de Dios y la manifestación de Él como el Salvador, como el Mesías esperado. Y repito, cuando Él levanta sus ojos al cielo, está conectando con el que hablaba todos los días, en todo momento. Ahora traía lo que estaba en la presencia del Padre, lo traía a la tierra, porque Él tenía un propósito. Este relato llegó a nosotros hoy, 2000 años después, 2000 y pico de años después. Él sabía que todo lo que hacía y lo que hizo durante los tiempos que estuvo en la tierra, todo iba a llegar a miles de millones de personas en todo el planeta durante todos los siglos. Eso es propósito, no era simplemente suplir una necesidad. Y lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, a partir de ahora, que lo entiendas, porque ha hecho cosas contigo y conmigo, es que te metas adentro del propósito para poder alcanzar el destino. No simplemente para salir del paso, para poner un parche a tu situación.
Los 12 cestos en el verso 43 es profético también. Sí. 12. ¿Por qué son 12? ¿Por qué no son menos o más? No son 7, 8, 9 canastas o cestos o 14, 15, 16. Bueno, 12 apunta proféticamente, porque tiene un contenido profético a las 12 tribus de Israel, a la restauración de Israel como nación, que fue lo que ocurrió después del año 1948. 12 son las puertas de la Jerusalén celestial, en la que vamos a vivir. Las obras no tienen nada de sobras, son señal profética para aquella y para esta generación. En este tiempo se está buscando, y porque ahora está de moda salir a buscar milagros y los milagreros por acá y por allá, y se busca provisión. No está mal, pero repito, la mayoría busca sin propósito de futuro, busca para el momento. Y ese tipo de gente que va simplemente por el milagro, por conseguir algo que le beneficie, que lo saque del apuro, de la asfixia que está viviendo, no quieren luego someterse a vivir bajo la autoridad del que les dio la bendición, con la multiplicación. Creo que dije al principio, usted ve gente que ha recibido tremendos milagros, y usted ya hoy no los ve más, no tiene idea. Cosas tremendas que Dios hizo, gente desahuciada, acá en esta casa, gente desahuciada, gente con sus vidas quebradas, hechas pedazos. Hoy te lo cruzas por la calle y mira para otro lado. Te bendigo. Nunca tuvieron propósito. Entonces, repito, Jesús, cuando menciona el 5 y el 2, está hablando de que el que entienda estas cosas va a estar completo en su vida. No hace simplemente me sané, mi matrimonio se restauró, tengo un trabajo, tengo esto, pude comprar lo otro. Lo que Jesús está hablando de reino. Cuando Jesús hace las cosas, las hace para su reino. Venga tú, hágase tú voluntad. Ya está. Eso es propósito. ¿Para qué rezamos el Padre Nuestro? Porque rezar es repetir. El Señor dijo, cuando ores, no dije cuando reces, cuando ores al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El vínculo, la relación. Entonces, acá hay un detalle de lo que el hermano Lucas leyó, verso 38, volvemos para atrás. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y verlo, vayan a verlo, y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. ¿Te imaginas? Jesús podría haber utilizado cualquier otra cosa. Él utilizó ¿qué cosa? Lo que estaba en la mano, lo que había ahí. Él podía haberse lucido más todavía y bueno, debía de comer, caviar con palmitos o un asado con cuero. Imaginad los tucos de doña Nina, aunque llevara un poco más de tiempo. Jesús tomó lo que había en las manos. ¿Qué tiene? Vayan y digan, ¿qué hay? ¿Qué tiene? A ver, ¿podría haber multiplicado desde el vamos? ¿Él podría haber querido? Claro que sí. Lo que eso enseña que Jesús trabaja y va a trabajar en tu vida con lo que vos tengas en la mano. A Moisés, cuando lo mandó a hacer lo que le mandó a hacer, ¿qué le dijo? ¿Qué tenés en tu mano? Que tengo una vara, un callado. Bueno, la soltó, se transformó en culebra. La agarró, se transformó en vara. Nosotros tenemos la boca de lo sobrenatural, no tenemos una pálida idea de lo que estamos diciendo. Cuando vas a pedir algo al Señor, ¿qué tenés en tu mano? Y me alcanza para nada. No. Para hoy, para mí no alcanza. Pero para Él es el inicio del milagro. Muy lindo la que no sabía que me decía amén. ¿Cuántos han vivido una experiencia como esta? Se te multiplica lo que tenés en la mano. Lo presentas delante del Señor. Vos sabés que esto no nos alcanza. Aún el matrimonio hecho pedazo, cuando uno de los dos se presenta delante del Señor, mira, se va a gastar una parte del matrimonio y el otro está hecho pedazo, está quebrado.
físico. Acá estoy, Señor, hecho pedazos, ¿no? Conecto un cable con el otro. Es todo lo que tengo, te lo doy. Ahí aparece el milagro. Porque estás diciendo que quiero un propósito y lo quiero alcanzar. Tengo un propósito y lo quiero alcanzar. Y Jehová cumplirá su propósito en mí, como otros tantos versículos que nos llenamos la boca a decirlo sin realmente tener en cuenta que realmente lo queremos que ocurra. Ay, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando yo vine a cumplir el propósito, vos no lo dejás, yo no lo dejo. Me revelo. Yo no sé qué sentís hoy, cómo te sentís, qué tenés en tus manos hoy. ¿Has sido fiel en lo muy poco? O cuando llega lo muy poco, ponemos el grito en el cielo. Y que mejor que no nos escuche ningún hermano de paz, porque hablan en lengua, pero no en la lengua del Espíritu. Siempre que Dios multiplica vas a orar, para que tengas para dar a otro, porque el Señor no desperdicia nada. Como te dije al principio, el Señor no desperdicia nada. Él podría haber hecho que quedara un basural ahí, como pasan después de unos eventos, ¿no? Que viene una empresa a recoger toda la basura que dejan, botellas y vasos de plástico, de lo que sea. Jesús, bien organizado, hizo recoger todo en canastos, para que no se perdiera ni se desperdiciara nada. Muchos se lo han llevado para sopa, ¿no? Pescadito, la cabecita de pescado para sopa. Y otros el pan para hacer el... No importa. ¿Qué pasa cuando vos se te multiplica? Por eso hay gente que luego no prospera. Dios es un Dios de orden. Lo sentó, lo puso en un lugar bien para que recibiera, y luego ya tenía pensado organizar todo para que no quedara ningún basural para mal testimonio, sino que además tuviera para luego repartir. Llévate para tu casa, llévate para tu casa, llévate para tu casa. Ese es nuestro Dios. Dios no es cualquier cosa. Dios es una persona que, aunque no la vea con los ojos físicos, Él trabaja de esa manera. Cuando nosotros trabajamos a contramano de Él, es que cuando no recibimos nada. Recibís, sos multiplicado. Se multiplicó la bendición hogareña, familiar, laboral, física. Te sobreabunda ahora. Anda a repartir. Empecé a sembrar. Empecé a repartir. De gracia recibiste, da de gracia. Ellos recibieron de gracia, ellos no pidieron, ellos recibieron por la gracia del Señor. ¿Qué haces con la multiplicación? ¿Dónde va a parar la multiplicación de tu vida? Y otra cosa que marca aquí que nadie sale de la presencia de Jesús cuando lo van a buscar, como el primer versículo, con las manos vacías. El que busca a Jesús de verdad nunca va a salir de su presencia con las manos vacías. Yo no sé cómo está tu fuerza hoy, tus recursos quizás son muy limitados. Y te has agarrado una costumbre de decir que bueno, yo con esto yo puedo hasta acá. Es lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo dejará que se cumpla? Seguramente sí que sí, amén. Pero no se cumple de cualquier manera. Va a haber sentimientos encontrados entre mi naturaleza humana almática y el propósito de Dios para mi vida. Como digo tantas veces, uno si piensa que acá adentro va a encontrar la plenitud de la totalidad de lo que es Dios, nunca va a pasar. Pasa en tu interior, pasa en lo profundo, porque ahí donde se genera, ahí donde Dios, el Señor puede levantar los ojos y decir, Señor, papi, bendice a este. Es ahí cuando Él ve eso. El Señor no se quedó con las limitaciones de los discípulos, que parece que estaban con Él, no habían aprendido nada. Y
¿Y de dónde vamos a sacar tanta plata para darles de comer? ¿Y de dónde vamos a ir a encontrar ahora? ¿Qué es lo que está abierto ahora? Eso Jesús no lo tomó en cuenta. Le faltaba crecer un poquito todavía, madurar un poquito más. Jesús tomó en cuenta lo que iba a dejar para la eternidad con ese relato y con ese milagro. Lo mismo contigo, aquí y ahora. Ponete de pie, por favor. Jesús no busca lo perfecto. Él busca gente disponible. Él no busca gente curiosa. Él busca gente que se abra a conectar con Él. Queremos milagros, pero no lo queremos al Dios de los milagros. Queremos que nos supla, nos bendiga, nos sane, nos restaure, haga esto, aquello. Dame, quiero, necesito. Sí, vamos, dale. Y después, déjame en paz, no me molestes más. Lo he dicho esto cientos de veces, pero lamentablemente lo digo porque lo veo todavía cumpliéndose. No con palabras, con hechos. Hace unos tiempos atrás muchos no daban 2 cobres por su vida. Hoy tienen una vida, tienen posibilidad, tienen esperanza y no le dan el valor para nada, pero para nada le dan el valor, porque si le dieran el valor estarían en otro nivel hace largo rato. Si se dieran cuenta y estuvieran metidos adentro del propósito, que Dios les ha sanado, les ha bendecido, les ha prosperado, les ha restaurado, le corrigió los cables que estaban descableados adentro, le dio un sentido a su vida. Si lo estuvieran haciéndolo dentro del propósito, se verían que eso se multiplica en su vida. Muchos resisten al Espíritu Santo. No, yo no, esto para mí no, yo no, ni loco, no, por favor. Bueno, usted está resistiendo, mi amigo, al Espíritu Santo, porque no se está viendo dentro del propósito. Usted se ve fuera como satélite dando vuelta alrededor de él. ¿Por qué no pones hoy en las manos del Señor esas imposibilidades, esas cosas, esos 5 panes y 2 peces que a vos te parecen que tu vida, que con esto de mi vida no voy a hacer nada? Bueno, no, quizás no, hasta que caiga en las manos de Él, porque te veas adentro del propósito. Dale eso que vos considerás tan poco, que nada casi vale. Dáselo hoy, dale los pedazos de tu vida hoy al Señor. Dale ese poquito que tenés al Señor. Dáselo, pero entregáselo de verdad. Tu vida de corazón, dásela ahí. Y metete adentro de un propósito. Yo no estoy en la vida simplemente para vivir de esta manera. El Señor me trajo a la vida para algo mucho más alto. Y yo quiero alcanzar ese destino. Cuando vos te pones de corazón en eso, el milagro se ejecuta. Muchos reciben y después lo pierden todo. Así como lo recibieron, se fue. Porque nunca se proyectaron con un propósito. Simplemente, ahora queremos pasarla bien. Ahora que nos está yendo un poco mejor. Ahora vivamos como queremos otra vez. Mirá, la escasez que vos puedas tener en cualquier área va a ser el pan de mañana para muchos otros. Tú no puedo, tú no sé, no me alcanza o no llego. En las manos de Dios se transforma en multiplicación para otros mañana, a nivel espiritual, físico, material, emocional. Dejate de andar en la vida sin propósito. Sos un hijo, una hija de Dios. Definite una vez por todas. ¿Sos o no sos? ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos hija de Dios? No por nombre, sino por gracia del Padre. Pues entonces viví como tal. Viví con propósito. No es el arte de la casualidad ni de la causalidad. Yo te animo hoy a que entregues eso que parece pequeño de tu vida. Eso que ya no le das importancia porque ya te acostumbraste a malvivir así. No dije a bien vivir, a malvivir así, a desperdiciar tu vida así. Dáselo a Él. No me creas a mí, créele a la palabra de Él. Y la palabra de Él, dijiste al principio, ¿tiene poder? Sí, porque es la palabra de la boca de Dios. Él es tu creador y mi creador, el creador de todo lo que vemos en el universo. ¿No podrá hacer lo que Él dijo que quiere hacer con tu vida? Claro que sí. ¿Lo dejás hacer? ¿O le crees a un Dios de religión, un Dios de iglesia? Dios no es eso.
Es una persona que te ama tanto. Porque Él te adoptó como hijo, como hija. Él no adopta cristianitos ni cristianoides. Él no adopta religiosos. Él no toma a nadie por hijo, así nomás. Él toma a los que de verdad le han aceptado a Él y lo reconocen a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas, como Él se revelaba ahí en este relato, en el milagro. Y por otro lado, ¿sabes qué? Deja de fingir. Deja de aparentar. Inútil pérdida de tiempo. Deja de resistirte al propósito de Dios. Porque rechaces, aceptes, Dios va a seguir siendo Dios. Dios está sentado en el trono, no lo vas a bajar de ahí. Y lo que Él ha dicho y lo que Él ha determinado, como leímos ahí, Él lo hará. ¿Quién se lo impedirá? ¿Quién va a impedirle a Dios que Él no haga lo que ha decidido hacer? ¿Quién? ¿Quién es el soberbio o la soberbia que se cree que va a impedirle a Dios que lo que Él determinó no lo pueda hacer? Pero tú y yo nos perdemos la bendición sobrenatural porque no nos vemos adentro del propósito, nos vemos fuera. Fuera, bueno, si me toca recibir, recibo, si Dios quiere me lo dará, y bueno, y vemos qué pasa. Eso está por fuera del propósito. Tú eres un hijo, una hija de Dios, llamado antes de nacer y luego en el vientre de tu madre, con un propósito definido en esta tierra, para ser alcanzado. No para simplemente salvarlo en tu cabeza. Por eso muchos cristianos viven arrastrando su cristianismo. ¿Por qué? Porque no está dentro del propósito. Una persona con propósito es un discípulo que está mirando realmente, aunque comete errores todavía, está mirando el destino el cual Dios le trazó para él. Ya no vive porque el mundo acá funciona así, vive porque vive para Él. Cristo es la razón de su vida y su existir. Su respirar, su andar, su accionar es por Jesús, autor de tu vida, de mi vida, autor de tu salvación, de mi salvación. Muchos viven lamentablemente equivocados por años, tristemente se permiten vivir en ese error y son los que luego resisten al Señor. Se resisten de recibir, se resisten de ser ministrados, se resisten de todo lo que represente estar bajo autoridad. Se resisten. Resultado de resistirse al Señor y es la derrota y la vergüenza. Resultado de rendirse al Señor y verse en el propósito es la multiplicación. Tu nivel de fe va a crecer, tu nivel de unción va a crecer, tu revelación, la luz, el entendimiento, las cosas espirituales. Es un nivel superior. No te quedes con el milagro, no te quedes con la bendición solamente, no te quedes con eso. No fuiste sano o libre o restaurado para seguir igual que antes. Puedes hacerlo, pero no fuiste. O no recibiste para seguir igual. El enemigo de tu alma, de mi alma, nos quiere bajo confusión. Seguí igual, dale, viste que Dios te bendijo igual, viste que Dios te sanó, te prosperó, viste que Dios te ayudó. Bueno, seguí igual como venías nomás. No te confundas. No te confundas. Pero como digo siempre al final de cada mensaje, tú decidís. Yo no te voy a imponer con una oración sobre ti para que aceptes que recibas. Eso es por revelación. La persona del Espíritu Santo que está acá en este lugar es el que te hace clic. Entonces ves la realidad. No tu realidad, sino la realidad del Señor, como vimos el otro día. ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás respirando? ¿Por qué? ¿Porque sos un ser humano y respira? No. Él te creó y me formó en su mente antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Dios, repito, no hace nada sin un propósito definido. No te llamó a la vida y no te tiene en vida para vivir como se te ocurre. Podés, pero no es el destino. El destino ya está prefijado por el Señor. El destino con propósito. Es un cambio tan trascendental, tan profundo de vida. ¿O tú por qué crees que nosotros estamos aquí? ¿Por qué crees que llegamos hasta aquí después de tanto tiempo?
Porque el enemigo de tu alma quiere que te conformes con un lindo mensaje, una palabrita, unas canciones, y eso es todo. Eso es porque él te odia y te dice, bueno, así te voy a tener esclavizado, así te voy a tener atado. Vas un día, te dejo ir, que vayas, que cantes, que levantes tus manos, que llores un poco y te vuelvas a casa igual. Es el enemigo de tu alma. El Señor no. El Señor no te deja ir a casa, a menos que vos te quieras ir así, el Señor no te deja ir a casa como llegaste. Esta gente jamás pensó, cuando fue a buscar a Jesús, jamás pensó que iban a vivir semejante milagro. Esa gente nunca fue igual, nunca más quedó igual. Tú decides. Mi cara no decide por ti, así que no me mires a mí. Tú decides en tu interior lo que vas a hacer con tu vida. Sí. En los retazos que te quedan de tu persona, de tu hogar, de tu matrimonio, de tu salud, de tu mente, de tu economía, las pones en las manos de Él. Él hace milagros. Él hace milagros. A Él no le cuesta nada hacer milagros, siempre y cuando tú te metas dentro del propósito por el cual Él te va a dar ese milagro. Aunque no sea para ti, sea para tu hijo, para tu hija, tu esposo, el milagro, no importa. Pero tenés que prenderte desde tu interior, desde adentro, bien profundo, cosa que el Señor cuando mire, te mire y vea, porque Él lo ve todo y lo sabe todo. Este quiere, esta quiere. A este le voy a dar, a este le voy a multiplicar, a este lo voy a sanar, a este lo voy a restaurar, porque este va a ser mi voluntad, este me va a seguir a mí, este va a glorificar mi nombre, esta me va a exaltar, esta va a hacer que yo sea conocido y el enemigo sea avergonzado. ¿Cómo no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer el Señor. Es más, lo hace antes de salir de aquí. Él levantando los ojos al cielo, ya conectó. Ya conectó con el Padre. Atrajo el milagro, Él bendijo, antes de que ocurriera. ¿Por qué no empiezas a bendecir al Padre antes de que ocurra? Pero empezar, por sobre todo, empezar a verte dentro del propósito de Dios. Hasta hoy llegué aquí, estoy así, y bueno, yo pienso que no me veo haciendo tal cosa, no me veo haciendo tal cosa, pero el papá ya dijo que sí. Recuerda el otro día, Dios dice que soy lo que Él dice que soy. Tengo lo que Él dice que tengo y puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. Hasta que vos no te veas adentro de eso, todo va a rebotar. No, Dios restaura mi matrimonio para esto. Dios prospera mi economía para esto. Dios sana mi mente. Dios sana mi cuerpo para esto. Se lo dedico a Él. Voy a vivir por Él y para Él. Él es el motivo de mi vida. Porque es el aire que respiro, me lo da Él. Cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva y verás que el milagro ocurre. Pero pedir por pedir. Como dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en tus deleites, en lo que a vos se te ocurra, en lo que a vos te plazca, sin propósito ninguno, simplemente por el hecho de pedir y que me tienen que dar. Y la iglesia me tiene que dar, porque yo en la iglesia, no, la iglesia no está obligada a nada, no, porque la iglesia no es un edificio y el edificio a mí no nos da nada, solo nos cubre del clima. Es la presencia del Señor, el Padre con sus hijos con el Padre. Ese es el punto. Capaz que tengas seguramente que arreglar cuentas con el Señor ahí en tu banco. Repito, mi cara no tiene la respuesta. Yo te acabo de compartir lo que está en mi corazón, pero mi cara no tiene la respuesta. No me quedes mirando a mí. Lo digo hasta que pueda verlo cumplido en todo, dejaré de decirlo. Mírame a mí que vas a distraer. La palabra ya fue soltada, ahora depende de vos, ir adentro, procesar o rechazarla. Depende. Espero que no. Pero mi cara no tiene la respuesta. La respuesta la tenés tú. La palabra, Dios te mandó su palabra. Dice, estos son para mis hijos, para mis hijas. Y ahí en tu interior tú decidís. Y ahí en tu interior haces la oración más ferviente y más directa al trono que la que yo pueda hacer por ti. Yo puedo orar y forzarte a decir un amén, pero que no estás dispuesto a ser partícipe de ese amén. Yo puedo obligarte casi
emocionalmente, manipularte emocionalmente para llevarte a algo que vos no estás dispuesto a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo te dejo la decisión a ti como yo ya tomé la mía para con mi Padre Celestial. Yo me veo dentro del propósito. Antes no me veía, pero ahora me veo dentro del propósito. Y muchas cosas todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir. Porque estoy metido adentro del propósito de Dios para mi vida en esta tierra.